Vamos a pasar a la siguiente conferencia. La siguiente conferencia corre a cargo de doña Cristina Muñoz, responsable de la Agencia Española del Medicamento, y lleva como título Plan Nacional para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos, como pueden condicionar el uso de los antibióticos en la clínica porcina. Cuando quiera. Bueno, buenos días. Primero agradecer la invitación, el que me ha permitido estar aquí y permitirme presentar este proyecto que creo que al final de la mañana por lo menos quiero conseguir que entendáis que no es nuestro proyecto sino vuestro. Si vosotros no participáis de él no vamos a llegar a ningún lado. En segundo lugar, pido disculpas con antelación porque el ordenador y se sentía creativo, me ha cambiado la presentación, letra, fotos y tal, con lo cual pues a lo mejor es una sorpresa para todos. Pero bueno, vamos viendo qué ha hecho el ordenador, que siempre está bien. Y luego quiero deciros que ya a priori voy a advertir que la conclusión de esta charla, por favor, no sea que Cristina Muñoz dice que la Agencia del Medicamento va a prohibir el uso de la colistina. No, por favor, porque es que cada vez que he presentado el plan, luego al final la gente viene en el café y me dice, no, como has dicho que vais a prohibir la colistina, no, ya lo digo claramente, no. Si lo entendéis así, es que lo explico mal. No, la Agencia Española del Medicamento no va a prohibir nada. Lo que vamos a hacer es tratar de poner en marcha una serie de acciones que hemos empezado, porque como bien os voy a tratar de explicar, este es un tema de prioridad en salud pública, es un tema de prioridad política, ahora lo vamos a ver. Nos exigen acciones, para ello hemos desarrollado el plan, que empezó hace un año y que ha avanzado, y os voy a decir dónde nos encontramos actualmente. ¿Por qué es un tema de prioridad de salud pública? Bueno, pues porque es verdad que el consumo ha sido excesivo en todas partes, en la parte humana, en la parte veterinaria, ya nos olvidamos eso de que la culpa es tuya, pero es que además está provocando ya un efecto en salud pública, una serie de muertes y una serie de gastos que ya están evaluados. Si vemos la prensa, en cuanto tomas actualmente un periódico, en la televisión, etcétera, es un tema prioritario. Este, por ejemplo, es el plan de USA, lo presentó Obama. Obama hizo solo una comunicación de 1 hora para presentar este proyecto, acompañado de muchos millones de dólares, tengo que decir, porque lo ha propuesto como una prioridad dentro de su mandato, el conseguir, tanto en humana como en veterinaria, un gran avance, entre otras cosas, el prohibir el uso de antimicrobianos como promotores. Este es un informe que ha realizado una consultoría a petición de la agencia inglesa, en el que ha hecho una evaluación del impacto que tiene en la economía el fenómeno de las resistencias. Y este ha sido, este mismo mes, el 8 y el 9 de octubre, en el G7, que actualmente tiene la presidencia de Alemania, y han hecho una reunión del G7 solo para tratar el tema de las resistencias a los antibióticos. Han hecho una declaración en la línea en la que van todos los planes. Pero además, como os he dicho, ya se han identificado los números. Entonces se ve que al año mueren en torno a 25.000 personas en la Unión Europea y que esto nos está costando 1.500 millones de euros extras por cuidados hospitalarios. Y a estas muertes se les está poniendo cara y nombre. Estos señores tuvieron este problema y murieron a causa de tener una infección que hace algunos años se hubiese curado fácilmente. Como bien nos ha explicado Miguel Ángel, se ha publicado una directriz de uso prudente que tiene dos partes. La primera es un cuerpo, que son unas recomendaciones recogidas de la Unión Europea. La segunda es un anexo, donde están incluidos ejemplos que los distintos Estados miembros estamos llevando a cabo. Ayer concretamente y antes de ayer hemos tenido una reunión en Luxemburgo de una plataforma de transatlántica donde está Canadá, USA y la Unión Europea. El máximo representante de DG Sanco dijo en palabras textuales que esta directriz es una directriz, pero es un aviso a navegantes. Que los Estados miembros vayan viendo qué hacen otros y vayan viendo cómo lo pueden poner en marcha. De momento, de forma voluntaria.
lo cual es un aviso bastante claro, me parece a mí, es decir, más vale que empecéis, porque si no vais a empezar de todas formas. En este sentido, y una vez que se ha publicado esa directriz, como bien también nos ha dicho Miguel Ángel, ha salido un requerimiento de la Unión Europea donde se pide a un grupo de EFSA-EMA, que se llama RONAFA, que se propongan medidas que se pueden llevar a cabo, que se evalúe el impacto de dichas medidas y que se ponga una serie de medidas de alternativas al uso de los antibióticos. Bueno, pues con todo este panorama, en España nos pusimos a trabajar para hacer nuestro plan nacional y tratar de dar una respuesta a todas estas exigencias. Se identificó desde la Agencia del Medicamento a una serie de profesionales de todos los sectores para formar lo que entonces se llamó y se sigue llamando el Grupo Coordinador Técnico y que realizaran lo que es la base, la estructura sobre la que trabajar. ¿Por qué la agencia inició este proyecto y es la coordinadora? Pues porque reúne la facilidad de poner en contacto a la parte humana y a la parte veterinaria de forma bastante fácil. Pero, insisto, la agencia coordina, pero el plan somos todos. Antes Hacienda éramos todos, ahora somos el plan de antibióticos. Este plan de antibióticos se basa en estas líneas estratégicas que nos vienen dadas desde la Unión Europea. Y teniendo estas directrices, el Grupo Coordinador Técnico propuso un Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos. Actualmente están publicados 19 planes en 19 Estados miembros. ¿Qué dos diferencias presenta el plan español en relación con los que se han publicado? Primero, todos ellos se hacen desde la perspectiva de una sola salud. Ya no se pueden tomar medidas independientes desde la parte humana y desde la parte veterinaria. Hay que tomar medidas coordinadas. Sin embargo, los que ya están publicados han publicado en paralelo uno destinado a la parte humana y otro destinado a la parte veterinaria. Nosotros hemos publicado un solo plan. Exactamente las mismas estrategias y las mismas líneas van destinadas a humana y a veterinaria. Lógicamente, luego la forma de desarrollar las acciones son distintas si las tienes que llevar a cabo en un hospital o las tienes que llevar a cabo en una granja. Pero, en principio, las obligaciones, las directrices y los objetivos son exactamente los mismos. Segunda diferencia. La mayoría de los planes que se han publicado tienen un objetivo cuantitativo. Es una reducción anual, bianual, en otros casos, o por un periodo de 5 años, una reducción, tienen un objetivo de reducción del consumo de antibióticos. Nosotros no hemos puesto un objetivo cuantitativo, hemos puesto un objetivo cualitativo. Vamos a tratar de usar los antibióticos cuando se necesiten. Vamos a usar los antibióticos de una forma racional y eso seguramente llevará implícito una reducción en la cantidad que estamos usando. Esto, sinceramente, cada vez que lo digo me dicen que nos hemos equivocado. Que a la gente, si no le pones un objetivo y le dices hay que hacerlo y además te pongo una fecha en la que hay que conseguirlo, no lo va a hacer. Yo, sinceramente, soy muy partidaria de no crear sanciones, no crear presión sin explicación. Creo que es mejor el conseguir poco a poco que el uso de los antibióticos que hagamos sea racional, sea el adecuado y de esta forma no dudo que rebajaremos la cantidad de antibiótico que estamos consumiendo. Estas son las 6 líneas estratégicas en las que se basa el plan. La primera es la vigilancia del consumo de los antibióticos y de las resistencias microbianas. Cada vez se le da más importancia a conocer la situación de cada uno de los Estados miembros en relación al consumo y en relación a las resistencias. Y, además, el objetivo es hacer un estudio cruzando datos de la parte humana y de la parte veterinaria, pero también, por un lado, relacionar si realmente el consumo y el desarrollo de resistencias está relacionado. Como bien sabéis, la red de vigilancia del consumo son 2. En la parte humana es la red ESAC, la lleva el ECDC, y se inició en el año 2001. En la parte veterinaria es el SBAC, lo coordina la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y se inició en el año
2009. ¿Qué es lo que hemos hecho en el plan, en esta estrategia? Pues lo que hemos hecho es, desde el año 2010 estamos recogiendo datos de ventas de antibióticos, no consumo, todavía estamos en nivel de ventas. Hasta ahora la declaración se hacía de forma manual en un Excel. Lo que hemos hecho es crear una plataforma online de declaración de datos de ventas que facilita y además nos facilita luego la validación y la identificación de posibles errores. Tal es así que cuando metimos los datos que habíamos dado desde el 2010 hasta el 2012, nos dimos cuenta que había varios errores en estos, que desgraciadamente nos aumentaban el consumo sobre lo que habíamos declarado. Ahora veis el informe que os ha comentado ya Miguel Ángel, que se publicó el 15 de octubre, pero concretamente solo con los datos nuestros, comparando todos los años. Hemos incorporado este año al proyecto la declaración de los siguientes puntos de la cadena. Hasta ahora solo teníamos datos de laboratorios. Hemos incorporado los dos niveles siguientes, que son los mayoristas y los minoristas. Tengo que decir que mayoristas nos está costando un poco más. Los minoristas nos han sorprendido la cantidad de declaraciones que han hecho. Contábamos que iba a ser un número menor. Con lo cual, el año que viene lo que vamos a hacer es fomentar un poco, vamos a ver cómo lo fomentamos, que los mayoristas se vayan incorporando poco a poco al proyecto. Y luego lo que vamos a hacer, porque también nos lo hacen desde la EMA, es un análisis por separado de los antibióticos críticos. Estos son nuestros datos, los datos de España en todos los antibióticos que consumimos, desde el año 2010 hasta el año 2013. Aquí se evalúan todos, menos las cefalosporinas tercera y cuarta y las fluoroquinolonas, que ahora las veremos, que se dan por separado. ¿Qué conclusiones se sacan? Pues que usamos tres grupos fundamentalmente: tetraciclinas, penicilinas y polimixinas, concretamente colistina. Y que las principales indicaciones de estos tres grupos son procesos respiratorios y procesos intestinales. La colistina, como bien sabéis y como os ha explicado Miguel Ángel, está sometida a un control específico. Y os puedo asegurar que estos datos los que hacen es que ya las explicaciones te las piden con nombre y apellido. Ya no es en Europa se consume. Cada vez que he ido a una reunión me han dicho, ¿nos pueden justificar los países del sur, concretamente España, el consumo de colistina que tienen? Porque es muy alto. Y si no se hace un consumo preventivo, pues no está muy justificado, a no ser que tenga un nivel de enfermedad muy elevado. Y es que realmente es así. Es difícil de justificar el volumen que tenemos de consumo de colistina. Y estas explicaciones nos las están pidiendo de forma informal, pero nos las van a pedir formalmente. Y cuando nos la pidan formalmente, van a venir acompañadas de decir, mire, explíqueme por qué tiene este consumo, determíneme, y luego, si es un mal uso, tome usted las medidas que necesite para rebajar este consumo. Esto es el análisis que tenemos de todos los años de cefalosporinas tercera y cuarta y fluoroquinolonas. Cefalosporinas redujimos bastante y más o menos están estabilizadas, mientras que el consumo de fluoroquinolonas es el segundo punto en el que de forma sistemática nos ponen los colores. Tenemos un consumo elevadísimo de fluoroquinolonas, uno de los más elevados de la Unión Europea. ¿Qué es el siguiente paso? Pues el siguiente paso que nos piden, y además nos lo van a pedir de forma obligatoria, porque en la nueva legislación van a incluirlo, son datos a nivel de granja. ¿Cómo vamos a tomar estos datos? Pues desde el plan lo que hemos propuesto es el desarrollo y la implementación de la receta electrónica y de sistemas informáticos de control ligados a la explotación. ¿Por qué queremos esto? Bueno, primero porque tenemos que aportar datos en granja. Insisto, en la nueva legislación ya va a venir, hasta ahora es voluntario, pero va a venir incluido de forma obligatoria. Pero además esto nos va a permitir conocer el uso real que se está haciendo en el campo. ¿Y quién y dónde? Y eso está bien, porque a lo mejor epidemiológicamente está justificado que se use cierta cantidad de determinado antibiótico. Pero también puede ser que no esté justificado y que podamos determinar quién tiene el problema, quién lo está usando y quién está haciendo las cosas mejor.
Aquí se pretende fundamentalmente controlar el uso de antibióticos críticos, no nosotros, datos que nos piden obligatoriamente, insisto, va a estar incluido en la nueva legislación. ¿Qué es lo que queremos hacer en este sistema y cómo lo hemos propuesto? Pues este sistema lo que hemos propuesto es que sea obligatorio y único para todo el mundo, que la prescripción vaya ligada lógicamente al prescriptor. Yo creo que tenemos que reivindicar la figura del veterinario clínico prescriptor. Es el que asume la responsabilidad de la prescripción, luego es el que tiene que tomar la decisión de qué prescribe, cuándo y cómo. Solo en el resto de los apartados de esta receta, solo se podrá acceder la parte que cada uno tengamos o necesitemos usar. Es decir, el veterinario prescriptor va a tener acceso a toda la receta, el distribuidor solo a la parte de la receta que necesite rellenar como distribuidor. Eso va a ir ligado a un código de animales, a un código de granja, y desde la Administración va a haber una base de datos central, esa la va a regir Agricultura, esta legislación la tiene que desarrollar Agricultura, es suya, y desde la agencia lo único que vamos a tener es acceso a los datos que queremos, que es la receta que se refiere a los antimicrobianos. Pero esa receta, esos datos, los vamos a tener, insisto, a nivel de especie, ligada, por un lado, al veterinario que prescribe y, por otro lado, a la granja, a los animales a los que se les ha prescrito, con el fin de identificar problemas, pero también de identificar las prácticas que no son correctas. Desde la agencia, ¿qué es lo que hemos hecho incorporar a este sistema? Pues lo que hemos hecho es desarrollar un nomenclator, un vademecum, porque de forma reiterada, cuando hacíamos la presentación del plan, nos transmitían desde todos los sectores que era inviable a la hora de prescribir el buscar en la base de datos que tenemos actualmente, el buscar un medicamento, porque no se puede buscar por especie, porque realmente, y doy la razón a todo aquel que me lo diga, es una base de datos mala. Como búsqueda es muy mala. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar un vademecum. Este vademecum va a ir asociado a la receta que de momento al proyecto que está desarrollando el Consejo de Colegios, lo cual no significa que luego sea el que quede, porque, insisto, la reglamentación la tiene que desarrollar Agricultura, pero la propuesta que hemos hecho nosotros es que sí puede ser que fuese esa, asociado el nomenclator, de tal forma que podamos responder a esas necesidades que nos habéis transmitido a la hora de prescribir, que sea de búsqueda fácil, pero también a la hora de recetar, como va asociada a este sistema, en el momento en que vosotros determinéis su medicamento, todos los datos del vademecum se van a volcar en esa receta electrónica y actualizados. Este vademecum se actualiza todas las noches, de tal forma que el famoso problema del cambio de tiempos de espera se va a solucionar, porque una vez que recetes se te va a volcar en la receta todos los datos desde el nomenclator que están actualizados, insisto, en la noche anterior. Luego es de uso muy fácil, también va a permitir que cada uno de vosotros os descarguéis vuestro propio vademecum, aquello que más uséis, que solo tengáis link, por ejemplo, a ese para que sea de uso más fácil, etcétera. Yo creo que es una buena herramienta y es una herramienta que vamos a presentar en breve desde la agencia para que ya la podáis usar incluso antes de que se presente el proyecto de receta. Segunda estrategia, vigilancia. Bueno, todos conocéis el sistema de vigilancia que tenemos de resistencias de comensales y zoonósicas, y ahora lo que vamos a empezar es a desarrollar el sistema de vigilancia de patógenos clínicos, porque también va incluido ya de forma obligatoria desarrollar esta nueva red de vigilancia en la nueva ley de sanidad animal, que probablemente se apruebe ya el año que viene. La red de patógenos comensales y zoonósicos es una red que yo creo por todos conocida, la coordina EFSA, hasta ahora se estaban tomando datos siguiendo las directrices, y este año, en el año 2015, ha entrado en vigor una nueva orden donde se dice las nuevas tomas de muestras, cómo, qué, etcétera, y que en España ya está perfectamente implantada. Estos son todos los puntos donde se focaliza esta red de zoonosis y de comensales. Segunda estrategia,
Controlar las resistencias bacterianas. Bueno, pues se trata de, ya lo veis, controlar la difusión, diseñar herramientas de promoción de buenas prácticas, elaborar directrices de prescripción excepcional y limitar el uso profiláctico de los antibióticos. Controlar la difusión, ya os he dicho que estamos poniendo en marcha la estrategia de implementación de la red de patógenos clínicos y en paralelo queremos desarrollar un mapa epidemiológico por regiones ganaderas. Directrices para la prescripción excepcional. Bueno, ya hemos publicado en la web un documento donde hemos incluido todas las preguntas y las respuestas que en relación con las dudas que os han surgido a la hora de hacer una prescripción excepcional y que nos habéis transmitido, las respuestas que dimos, y está publicado y ya lo podéis consultar. En paralelo y desde el plan estamos desarrollando un documento directriz para la prescripción excepcional. Esto tiene dos problemas. Primero, la nueva legislación de medicamentos veterinarios cambia totalmente el concepto de prescripción excepcional. Lo hace más amplio y carga mucho más la responsabilidad en el veterinario prescriptor. Segundo lugar, uno de los proyectos que van incluidos en la nueva legislación es el prohibir el uso bajo cascada de determinados antibióticos. Se va a poner una lista que vamos a identificar donde determinados antibióticos no se van a poder usar ya bajo cascada. Todos aquellos, por supuesto, que están clasificados como críticos para humana van a estar incluidos, no lo dudéis, en esa lista. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo hacemos este documento directriz? Bueno, pues lo que vamos a hacer es seguir la legislación que actualmente está vigente, pero en el momento, como vamos viendo en paralelo cómo se va desarrollando la nueva legislación, tratando ya de meter determinadas, digamos, indicaciones que nos vendrán dadas en el futuro. Limitar el uso profiláctico de los antibióticos. Lo que vamos a hacer es identificar cuándo y por qué se puede usar un antibiótico como profiláctico. Y esto va a ser en una o ninguna situación. Es decir, va a haber una lista y esa lista no va a ser amplia. Todos los sectores estáis incluidos en el plan. Cada uno de vosotros nos estáis transmitiendo la realidad en la que os encontráis en el campo y la necesidad que tenéis, básicamente, de uso de los antibióticos en preventivo. Ese uso va a tener que estar justificado y la justificación va a tener que ser una justificación epidemiológica y, además, definida concretamente a aquella granja, aquel grupo de animales, aquella integradora donde se esté utilizando. Y fuera de eso, fuera de esos casos, insisto, justificados epidemiológicamente, pues no se va a poder usar. Diseñar y difundir herramientas para la promoción de las buenas prácticas de uso de antibióticos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es una guía de prescripción. Esta guía de prescripción no queremos que sea una guía más, que se cuelgue, nadie se la lea, etcétera. Entonces, para hacer una guía útil, lo que hemos hecho es reunir a representantes de todos los sectores, preguntarles qué queréis, qué necesitáis. Cada uno nos ha hablado de su epígrafe, esto necesitaría, yo en el campo tengo estas dudas, me surgen, y lo que vamos a hacer es crear una guía online, que va a ser publicada en una página web que estamos desarrollando específica para el plan, donde podáis fácilmente, con un acceso fácil, poder tener información que necesitéis a pie de campo. Pero va a estar desde la información de recomendación de uso de este antibiótico para esta determinada patología hasta las, digamos, consecuencias legales que tienen determinados casos, determinadas prescripciones o determinados actos clínicos que se están llevando a cabo, puesto que nos transmitisteis desde todos los sectores que había mucha inseguridad jurídica muchas veces, pero básicamente por desconocimiento de la responsabilidad que asume uno. Con lo cual, uno de los apartados de esta guía va a ser las consecuencias legales o el marco jurídico en el que se desenvuelve la prescripción. Prevención. La prevención es básica, eso está claro. Y entonces, en la prevención tenemos estos tres objetivos y, en primer lugar, son guías de bioseguridad. Estas guías ya las está desarrollando el Magrama desde hace años y lo que hemos hecho es ver exactamente en qué especies no estaban incluidas, cuáles había que actualizar, etcétera. Son guías de bioseguridad que van básicamente orientadas al ganadero. Promover el desarrollo y uso de métodos de diagnóstico rápido. Este es un grupo común humana veterinaria
Y claro, lo primero que le tuvimos que explicar a nuestros colegas de Humana es que mientras que en Humana es a la salud por la salud, en veterinaria es a la salud por la economía. Y tú no puedes dar unas herramientas al veterinario y decirle, mira, te vamos a desarrollar un test de sensibilidad o un test de diagnóstico rápido, pero que te va a costar 10 euros cada vez que lo hagas en campo. Eso sí, en 20 minutos vas a tener y tal, porque es lo que le explicábamos. Mientras que tú estás en un ambulatorio, por supuesto no piensas que eso te va a costar, porque el kilo de niño que estás tratando te va a costar igual, hagas o no. En nuestro caso es diferente, es así, se reían, pero se lo decíamos, es diferente. Y el kilo al final del animal que estás tratando te va a variar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos haciendo es trabajando con plataformas, con fundaciones que están fomentando esta investigación y luego, por otro lado, trabajando con la gente que tiene el poder de legislar en este sentido, para que de una forma que ellos determinen, nosotros desde el plan proponemos y luego cada uno tiene que desarrollar la parte que le toca, puedan ponerse estas herramientas en la mano de los veterinarios a un precio competitivo que no les suponga un coste elevado y que, por tanto, sean herramientas que se puedan usar. Medicamentos antiguos. Ya os ha dicho antes Miguel Ángel que tenéis la obligación de declarar en farmacovigilancia cuando no hay eficacia en un medicamento. Nos solucionaría mucho porque podríamos identificar todos aquellos medicamentos que luego, de forma informal, tomando el café, me comentáis que usáis a 5 y 10 veces la dosis que está en el sumario de características, que yo entiendo que son muy antiguos, que probablemente efectivamente haya que revisarlos, pero que desde el punto de vista de los laboratorios hay que entender también que no se van a gastar una fortuna en estos medicamentos antiguos que luego no les van a repercutir en ganancias. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es actualizarlos de una forma pragmática, de tal forma que todos pongamos un poco de nuestra parte y que a nadie nos cueste mucho, pero para ello necesitamos, es vital la información que nos venga desde el campo, cuáles son aquellos que más necesitáis y que realmente estáis usando a dosis muy diferentes a las que están en el sumario de características, porque esas dosis no encontráis eficacia. Materia de investigación. Lo que hemos hecho es poner una plataforma común de investigación. Tenemos el JPI en antimicrobianos, aquí se están desarrollando numerosos proyectos, estamos metidos en ellos desde el plan, y en paralelo lo que hemos hecho es identificar todos los proyectos de investigación que en relación con esto se estaban haciendo aquí, en España, ponerlos todos juntos de forma que primero no estemos haciendo lo mismo de forma paralela, sino que se vayan complementando. Y luego identificar dentro de esos proyectos cuáles, desde el punto de vista de la práctica y, por supuesto, desde el uso prudente de los antibióticos, cuáles nos serían más beneficiosos para fomentarlos. Entonces, una de las ramas principales de esta investigación que estamos haciendo es una investigación epidemiológica y socioeconómica para determinar los factores que llevan a un uso excesivo y a un mal uso de los antibióticos. En este sentido, y en la parte veterinaria, se van a hacer estudios de farmacoepidemiología para permitir identificar concretamente donde el uso reiterado de antibióticos se considera como un indicador de mal funcionamiento y hay que determinar dónde está y tomar las medidas correctoras, concretamente en donde identifiquemos que está el problema. Formación y formación a los profesionales sanitarios. Bueno, esto es vital que desde el principio se empiece a formar en el concepto de desarrollo de resistencias. Para ello hemos tenido reuniones con la Dirección General de Política Universitaria, se ha metido dentro de una asignatura, se ha metido una asignatura opcional que la estamos desarrollando desde el plan en este sentido, pero además hemos ido también a los colegios, hemos dado material y tratamos de fomentar la formación hasta que salgan de la universidad y luego la formación posgrado, es decir, la formación dirigida no solo a los veterinarios, a los ganaderos, a todos aquellos que tengan que administrar medicamentos, etcétera. Esta formación la queremos hacer de forma continua y desde el plan siempre nos ofrecemos para, cuando necesitéis, cuando queráis, dar charlas, tratar de formar, de organizar un curso, etcétera. Comunicación y sensibilización, campañas de comunicación.
En este sentido, desde el plan, lo primero que hicimos fue crear un diseño, una imagen. Es la que veis ahí, al fondo, que unos definen como plásmido, otros definen como una mesa redonda en la que estamos sentados todos, en fin, lo que vosotros queráis. Esa es la imagen del plan. Luego, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es desarrollar un vídeo institucional que vamos a presentar el próximo 18 de noviembre. El 18 de noviembre es el Día Europeo de Concienciación del Uso de Antibióticos. Todos los años hacemos una jornada en el Ministerio de Sanidad y desde el plan lo que hacemos es presentar las novedades. Este año os vamos a presentar el vídeo. Y en paralelo estamos desarrollando una página web, esa que os he dicho con antelación, donde vamos a incluir la herramienta de la guía de prescripción, pero además queremos que sea una página web activa, viva, donde encontréis toda la información en cada momento que necesitéis en relación con las resistencias. Y luego, como os he dicho antes, hemos iniciado reuniones con el Ministerio de Educación para formar tanto a profesores como a alumnos. El plan tiene en principio una duración de 5 años y es flexible de tal forma que cada año, en función de la normativa nueva que tengamos, cambios legislativos, fenómenos que hayamos detectado, etcétera, podamos incluir, modificar o ampliar. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos actualmente en que ya hemos puesto a trabajar a mucha gente. Están incluidos 6 ministerios, como podéis ver, todas las comunidades autónomas a través del Grupo Coordinador de Comunidades Autónomas. Están incluidas 61 sociedades, asociaciones científicas, de productores, etcétera, y 190 expertos en total. Estos son todos los que están incluidos, por un lado y por otro. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, este plan se adoptó en junio del año pasado, en el año 2014, se adoptó tanto por la Conferencia Sectorial de Agricultura como por la Interterritorial de Sanidad del Sistema Nacional de Salud. Se constituyeron los grupos de trabajo y se empezó el desarrollo de determinadas medidas. Cada año y de forma obligatoria tenemos que publicar el informe anual. El primer informe anual está publicado, ahí os pongo la página web, donde se da cuenta del trabajo y los avances que hemos podido hacer. Este año, en la publicación del informe anual, el ministro de Sanidad aprovechó para venir a la agencia y dar su respaldo político al plan, de tal forma que simplemente, esto es como todo, necesita respaldo político, básicamente porque todo esto necesita un respaldo económico para llevar a cabo numerosas medidas. Y él vino y puso a nuestra disposición desde el Ministerio de Sanidad todo aquello que necesitemos. Tengo que decir que igualmente desde el Ministerio de Agricultura se nos ha dado también todo su apoyo y están colaborando de forma activa en el desarrollo del plan. ¿Cuál es el objetivo para este año? Bueno, pues el objetivo es terminar de integrar en el proyecto SBAC todos los siguientes niveles que os he comentado, sobre todo los mayoristas, tratar de avanzar en la implementación del desarrollo de la receta electrónica. El problema es que esto requiere de una normativa y la normativa, simplemente por guardar plazos legales, no nos va a llevar menos de 2 años, pero ya está en marcha desde el Magrama. Fomentar la creación de la red de laboratorios de patógenos, de bacterias patógenas clínicas para tratar de desarrollar ese mapa epidemiológico por regiones que os he comentado. Llevar a cabo la estrategia de implementación de las pruebas de diagnóstico rápido. Iniciar el desarrollo de la guía de prescripción, la guía de prescripción excepcional. Empezar ya a elaborar el informe con el análisis de datos cruzados de resistencias y consumo entre la parte humana y la parte de veterinaria y lanzar los premios plan. Los premios plan los vamos a presentar también el 18 de noviembre, no os puedo decir mucho más porque los quiere presentar la directora de la agencia, pero os digo que van encaminados a fomentar, a valorar, a darle presencia a todas aquellas, digamos, actitudes que favorecen la implementación del plan
y el uso prudente de los antibióticos. Por un lado, van orientados a proyectos de conjuntos de humana veterinaria y luego, en principio, también se identifican proyectos muy de campo, tanto en humana como en veterinaria. Y ya os digo que se presentan el 18 de noviembre y a continuación se colgarán en la página web de la agencia todas las condiciones relacionadas con esto. Y ya para concluir, lo único que os quiero transmitir es que realmente este proyecto es un problema serio, es un problema de salud pública que preocupa muchísimo y que, por tanto, está incluido en la agenda internacional de todos los organismos, de todos, y que todos están trabajando, pero a todos también nos piden explicaciones a cada uno de nosotros. Entonces, este plan que os he presentado, como bien os he dicho, no es un plan nuestro, no es un plan de la agencia, no es un plan de 6 ministerios, es un plan de todos, porque nosotros podemos decir lo que sea, pero si desde ese lado vosotros no respondéis, vosotros no lo hacéis vuestro y lo lleváis a cabo, pues es un fracaso seguro. De momento el plan está avanzando porque tiene, como ya os he dicho, todo el compromiso político, tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Agricultura, pero vuelvo a repetir que este es un trabajo compartido y que este trabajo no lo tenemos que llevar a cabo nosotros solos, sino que lo tenemos que llevar a cabo todos. Y quedaros con esa idea: Hacienda ya no somos todos, pero el plan somos todos. Es la nueva idea que tenéis que tener en la cabeza, que además es más relajada que lo de Hacienda. Gracias. ¿Alguna pregunta para doña Cristina? Sí. Buenos días. Una de las vías de administración de los antibióticos es el pienso, y en relación a eso quería preguntarle si sabe cuándo entrará en vigor el nuevo reglamento de piensos medicamentosos y en qué cree usted que se concretarán esos avisos a los navegantes por lo que respecta a limitación de la contaminación cruzada y a la utilización de los antibióticos como preventivos. El reglamento de piensos, en todas las reuniones del reglamento de piensos asiste gente de Agricultura, no asistimos desde la agencia, pero en la reunión que os digo que hemos tenido ahora en Luxemburgo, el director de DG Sanco, que son los que están llevando estas 3 reglamentaciones, dijo específicamente que en ese reglamento quedaba patente que no se podía usar antibióticos en premezclas como preventivo y que la contaminación cruzada, en principio puesta en un 1%, que ha tenido bastante, digamos, repercusión en el sector y que ha sido bastante contestada, tenían intención de mantenerlo. No te puedo decir más porque ya te insisto que no, la agencia no estamos en esas reuniones. Yo sé que desde el Ministerio de Agricultura se está defendiendo una serie de posturas, pero me limito a decirte lo que dijo ayer el director de DG Sanco en su presentación. Explícitamente dijo esas 2 frases: prohibido usar en premezcla como preventivo antibióticos, antimicrobianos, y el 1% de momento queda establecido. ¿Más preguntas? Hola, yo quería preguntarle respecto a lo que en algún otro foro del sector de la ganadería se ha hablado del programa que ha desarrollado el Consejo de Colegios respecto a la receta electrónica. Fecha de implantación, si está desarrollado, si está terminado, cuándo se prevé que se va a hacer. Mira, lo que es el proyecto del Consejo, junto con quiero decir, este es un proyecto a 3 bandas, es la agencia, el Consejo y el Magrama. En la primera reunión que tuvimos quedamos cada uno en asumir una serie de responsabilidades y de ellas la agencia fue el desarrollo del nomenclator del Vademecum, que ya está. El Consejo fue el desarrollo del proyecto, que está muy avanzado. Yo creo que la fase piloto la van a empezar, yo creo que ya en el mes de diciembre o en el mes de enero. El proyecto, lo que es la base de datos y todo el proyecto está muy avanzado. Y por otro lado, el Magrama ya ha iniciado la modificación de la normativa
pero como bien te digo, aunque solo sea por plazos legales, la normativa lleva un mínimo de 2 años. En tanto en cuanto se tiene esa normativa, este proyecto seguirá avanzando de una forma voluntaria, al cual se unirá, insisto, voluntariamente quien quiera, hasta que se pueda y salga esa normativa del Magrama. Luego, lo que es la parte voluntaria yo creo que va bastante avanzada, lo que es la parte normativa, como mínimo, yo pensaría en un par de años. Hola, buenos días, perdón. Me quería preguntar si por parte de la agencia está habiendo, no presión, pero sí acciones para que el Magrama haya implementado más las acciones de las encuestas de bioseguridad en las explotaciones. No te he escuchado lo último que has dicho. ¿Las qué? La Perdona, implementación ¿las de las encuestas de bioseguridad en las explotaciones ganaderas, de las guías de buenas prácticas del tema del bienestar animal. Sí, porque ese va a ser un punto clave. En las nuevas legislaciones el punto clave va a ser 2. Por un lado, la prevención, y la prevención se va a centrar en todas las guías de bioseguridad, en las prácticas en las granjas. Y, en segundo lugar, el otro punto clave va a ser la vigilancia, como os he dicho, tanto del consumo como de resistencia. En ese sentido, tenemos obligación de tener elaboradas las guías de bioseguridad. Faltaban de algunas especies, el grupo de trabajo ya la está desarrollando, ya están tanto de uno como otro, están desarrollando bastantes, y lo que queda, digamos, es la siguiente fase, que es la fase de confirmar la implementación de las guías, porque podemos escribir una Biblia si queremos, pero si se queda en la escritura, pues nos da igual. Entonces, lo que tenemos que ver es primero tenerlas y luego ver cómo se va a hacer para que realmente se lleven a cabo y se implementen. Y no lo estamos, digamos, desde la agencia, sino desde el plan. Bueno, pues doña Cristina, muchas gracias. Muchas gracias.